Bienvenidos, bienvenidos a la otra cara de la moneda. Sea honesto. Si yo le pregunto cuál es la situación de la economía mexicana, ¿qué me respondería? Que a pesar de la volatilidad internacional, de la caída de la economía china, de que no se ven signos claros del momento en el cual Estados Unidos saldrá de su crisis y por lo tanto podrá normalizar su política monetaria, que uno de sus síntomas es que comiencen a subir las tasas de interés, o la mediocridad económica que habla en Europa Christine Lagarde, México está creciendo, o usted mira, estamos en crisis, nunca habíamos estado tan mal, la economía se está desfondando y tenemos graves problemas. ¿Cuál de las dos posiciones tiene usted? ¿Que estamos en crisis o que no estamos en crisis? Si yo le digo que estamos en crisis, me subiré al tren de lo que dice todo el mundo. Y si le digo que no, no faltarán aquellos que digan, pues, ¿en qué México vives? ¿Qué no ves? Estamos en crisis, estamos enfrentando problemas verdaderamente graves, inéditos en la historia de este país, pero seguramente eres un Peñabot, o el gobierno ya te compró, o todas esas cosas que se repiten hasta el absurdo en las redes sociales sin que haya argumentos para desmentirlas. Es un hecho que la economía mexicana no se encuentra en crisis. Y hoy lo reto a usted a que me siga, a que se quede conmigo, a que veamos datos económicos duros, no interpretaciones, no lo que suponemos, no lo que creemos, no lo que nos imaginamos, y se dará cuenta que no hay crisis. Lo reto yo a usted que me diga, ¿cuál crisis? Bienvenido, bienvenida. La inflación anual llegó a un mínimo histórico este septiembre por quinto mes consecutivo al situarse en 2.5%. Gracias a este efectivo anclaje, los ingresos de las familias mexicanas han conservado su poder de compra aún en medio de un entorno financiero global de gran volatilidad. Al respecto, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que nuestro país tiene en su estabilidad macroeconómica y en su proceso de transformación una fórmula eficaz que impulsará un mayor crecimiento. Comencemos por lo obvio. Usted me va a decir, claro que hay crisis. El peso se ha devaluado en un año más del 25%. Y también me va a decir, y también se ha caído el precio del petróleo. Está a la mitad de lo que estaba hace un año. Ok, comencemos por lo sencillo. Comencemos por esas que son las explicaciones más simplonas, más absurdas y más ridículas que puede tener alguien en torno a una crisis. Si usted me dice, es que el tipo de cambio nos marca una crisis, yo le contestaré, no estamos hace 20 años, no estamos hace 40 años. Durante muchísimos años, en México, tuvimos un sistema de tipo de cambio fijo. El gobierno se comprometía con una paridad y todas las variables económicas giraban en torno de mantener esa paridad. Entonces, cuando había que moverla, se movía absolutamente toda la economía nacional y entrábamos en crisis. De ahí que en la década de los 70, principios de los 80 y en los 90 se escogiera, por ejemplo, Semana Santa para hacer devaluaciones porque los mercados iban a estar cerrados 3 días. O veíamos a José López Portillo llorar como un perro y decir que iba a defender el peso, también como un perro. Seguramente usted lo recuerda, ¿no? Cuando el orgullo nacional estaba en mantener un tipo de cambio y había presidentes como Carlos Salinas de Gortari que decían, no, presidente que devalúa, se devalúa. Y por eso, en la época de asesinatos, de crisis financiera, de problemas que hubo en 1994, el gobierno de Carlos Salinas se empeñó en no mover el tipo de cambio cuando lo debía haber hecho. Y eso generó la última gran crisis en este país. A partir de hace más de 20 años se tomó la decisión sabia de hacer al Banco de México autónomo. Un banco central autónomo que tiene como principal misión,
como misión fundamental preservar la estabilidad económica. No tiene entre sus funciones, ojo, no tiene entre sus funciones el preservar un tipo de cambio. Dice que junto con la Secretaría de Hacienda en la Comisión de Cambios deberán prevalecer condiciones de liquidez y de oportunidad en el mercado cambiario. No dice que debe defender un nivel de tipo de cambio, no lo dice hace 20 años. Alguna vez deberíamos entender que el tipo de cambio se volvió en un precio más de la economía, en un precio que llama la atención, en un precio que a algunos angustia, que a algunos sectores de la economía los pone en una posición muy difícil y que a otros los pone en una posición muy ventajosa. Piense usted, aquellos que exportan les está yendo muy bien. Hace unos días la minuta de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos dice la apreciación que ha tenido el dólar de 15% respecto a las monedas más importantes del mundo nos ha quitado competitividad. Nuestras exportaciones las han ganado. Y esa parte miserable que a mí me duele hablar, que es las remesas, estamos recibiendo como nunca de remesas. Quiere decir que aquel mexicano que se tiene que ir a Estados Unidos, la mayoría de las veces ilegal, para mandar dinero a su familia, para darle lo que no tiene o lo que no puede tener en México, está mandándole más pesos a su familia. Entonces no ha afectado. Tradicionalmente, cuando teníamos una economía de tipo de cambio fijo, los precios se movían y se movían de una manera escandalosa. Hoy, al último registro que tenemos es la inflación más baja de la historia, tocando niveles de 2,5% a tasa anual. ¿Qué significa eso? Que la depreciación del dólar o del peso frente al dólar no ha tenido impacto en el nivel general de precios, sí algunos preciecitos particulares, pero en otros no, y eso es en gran medida porque las reformas estructurales han funcionado. Ha disminuido durante 10 meses consecutivos el precio de la energía, tanto para empresas, comercios y personas. La reforma a las telecomunicaciones ha generado una gran competencia en el sector y al desaparecer la larga distancia nacional y la caída que tuvo la larga distancia internacional, los mexicanos han liberado más de 20,000 millones de pesos de posibilidad de gasto. Hoy vemos que estos dos factores, junto con una reforma financiera correcta y oportuna, han generado que los créditos se desplomen. En los últimos 5 años, las tasas de interés del crédito en México han caído 1/3, una tercera parte, y vemos una competencia salvaje, feroz, denodada entre las instituciones de crédito por colocar más. La reforma financiera estableció temas como la subrogación que permite hacer cambios de deuda y eso beneficia a los consumidores. Si usted analiza, incluso sectores que tienen que ver con la importación de productos, estos 3 factores, la reforma financiera, la de telecomunicaciones y la energética, en el sentido de que ha bajado el costo de la luz, le han permitido compensar de una manera sobrada el movimiento del tipo de cambio. La siguiente que les encanta decir es, ha crecido el número de pobres. Sí, creció el número de pobres, pero disminuyó creció el número de pobres como personas, pero también aumentó la población. Es decir, el número de pobres como porcentaje de la población disminuyó. Se han equivocado en explicarlo, ¿no? Se han trabado en esa explicación de decir, a ver, sí, hay más pobres, pero son menos parte de la población. Eso es lo que deberíamos tener también claro. Decimos que la economía está parada, que la economía está detenida, que no se mueve, que nunca nos había ido tan mal. Y algunos ven con nostalgia los gobiernos de Acción Nacional. ¿Cuánto creció la economía en los primeros 3 años de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón? En el primer caso, 0.3%. En el segundo, teníamos una recesión del 0.1%. En esta administración, la de la crisis, la de donde no se mueve, donde vamos al despeñadero, la economía ha crecido 3.5%. Es decir, compara muy,
pero muy favorablemente con lo que teníamos. Vamos más allá. Por primera vez desde 1976, ojo, 1976, los salarios están aumentando en términos reales como efecto de la baja inflación. Tener la inflación controlada y que los aumentos salariales se mantengan en el 4% ha permitido una recuperación del 1.93% real, descontando inflación en el poder de compra de los trabajadores, particularmente de los que menos tienen. Usted me puede decir, bueno, pero es muy poquito, 1.90. Sí, pero no había pasado. Tampoco había pasado una inflación tan baja desde 1970. Entonces, la pregunta es, ¿cuál crisis? ¿Dónde está la crisis? Me podría decir usted, bueno, ¿y la caída de los precios del petróleo? ¿Y los ingresos públicos? ¿Dónde está lo que está pasando? ¿Qué creen? La reforma hacendaria que hace que más gente se integre al pago de impuestos, que pueda cumplir de una mejor manera con sus obligaciones fiscales, lleva a que se han compensado esta caída de ingresos. Es decir, no tenemos una economía petrolizada. Hemos logrado no depender de un tipo de cambio fijo y no depender del petróleo. Y eso ha permitido que nos coloquemos en una posición particularmente buena con respecto a las economías del mundo. Ok, se quiere comparar con el resto del continente. Canadá, Brasil, ¿le gustan? ¿Argentina? Los tres países tienen crecimiento negativo. Esos tres países están en recesión. La economía de México es la que más ha crecido en los primeros 6 meses, solo de una manera similar a la de Perú, que ahí habría también que considerar que ellos tienen retrasos mucho más importantes con relación a la economía mexicana. ¿Qué otro indicador le gusta? Hemos hablado en este programa de producción industrial, venta de automóviles. Una y otra vez los productores y los que venden automóviles han impuesto récords de venta. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que la gente tiene más dinero para gastar, que tiene confianza para endeudarse, que puede hacerlo porque hay una competencia también salvaje, feroz y denodada para que haya más gente que tenga vehículo. Vemos que el crédito al sector privado está creciendo a tasas verdaderamente elevadas. Lo único que está en crisis son las encuestas de opinión. A todo mundo le parece que estamos mal. A todo mundo le parece que estamos en una situación verdaderamente comprometida en la economía nacional. Sin embargo, yo vuelvo y le pregunto, ¿cuál crisis? ¿Dónde está la crisis en los números? ¿Que quizá deberíamos estar creciendo más? Sí, tal vez. ¿Que quizá deberíamos tener menos pobres? Sí, seguramente. Sin embargo, y esto es lo que hay que quedar claros, no existe un solo indicador de la economía a esta fecha que nos hable de crisis, que nos hable de caída, que nos hable de aumento en la pobreza o retraso en el crecimiento de la nación. Vivimos en un momento verdaderamente interesante dentro de la economía nacional, donde en un mismo día podemos ver la encuesta de expectativas que está a la baja, pero vemos la de inversión fija bruta o vemos la de crédito, vemos el dato duro de todas estas y están creciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la disrupción? Está en nuestras cabezas. La economía es una ciencia social, una ciencia totalmente inexacta. Y yo le reto a partir de este momento a que me diga dónde está la crisis. Gracias, que le vaya muy bien.